Que el Señor les bendiga a todos, mis amados hermanos y amigos que ven este video. Que Dios les bendiga en este momento, pues, de este día maravilloso. Les habla su hermano y amigo Margen Vázquez Soriano, servidor en la Iglesia de Cristo. Una inquietud que surca mis pensamientos, que cruza pues por mi mente, es el asunto de la Iglesia de Cristo. Cuando conocí la Iglesia de Cristo hace unos 34 años, sobre 35 años, me di cuenta que la Iglesia de Cristo era totalmente diferente a cualquier denominación en este mundo que le llamen iglesia. Cuando conocí la verdadera doctrina me sentí contento por aquellas dudas que tenía al ver en otros grupos religiosos algunas actividades de desórdenes y cosas que realmente no se le hallaba significado alguno con algunas actitudes que ellos tenían en sus grupos no escriturales. Cuando conozco la Iglesia de Cristo, estudiando la palabra de Dios, pude comprender que realmente la iglesia verdadera, la iglesia legítima de Cristo, fue establecida con un fundamento sólido y luego la Biblia la declara como columna y baluarte de la verdad. Algo que realmente es maravilloso también observar que esta congregación, la Iglesia de Cristo, tiene autonomía. La autonomía de la iglesia es local, o sea que el gobierno de cada iglesia es local, o sea, es en cada ciudad, en cada lugar. Puede ser una comarca o una aldea, en cualquier lugar donde la iglesia esté fundada, la iglesia es autónoma. Esto preocupa mucho, ya que existen algunas cuestiones inventadas por los hombres que de repente se ve que buscan a distorsionar esta autonomía. Cuando hablo de esto me refiero que en algunos países algunos hermanos han inventado hacer una personería jurídica a nivel nacional, una sola personería para todas las iglesias de Cristo. He visto reunidos cerca de 200 predicadores, cada uno representando una congregación, pero sujetos a una personería, sujetos a una organización que se ha convertido en supervisores. Cuando eligen a un hombre como presidente, la Iglesia de Cristo anda supervisando las iglesias una por una. ¿Cómo está el asunto de entrada y salida de sus ingresos y egresos? ¿Cómo está la situación del personal como un jefe? Y luego los que han elegido, que les llaman presidentes, no solo son presidentes ya de la personería jurídica que pertenece a la Iglesia de Cristo Nacional, sino que se convierten como en hombres que ejercen autoridad sobre los otros predicadores, hasta dándoles órdenes de una forma imperativa. Ya eso se va pareciendo muchísimo al sectarismo, ¿verdad? Muchísimo a las iglesias o grupos religiosos no escriturales. Estamos de acuerdo que toda iglesia está en la responsabilidad de estar sujeta a la ley civil o al gobierno. Por eso existe la personería jurídica, o sea, la observación de la ley, cómo está funcionando dicha congregación, y la iglesia pues estar al tanto con las autoridades, con el pago de sus impuestos, ¿verdad? El pago de luz, etcétera. Esa es una responsabilidad local de la iglesia. Pero no que otro hombre igual a mí, otra persona, quiera ejercer autoridad sobre los demás predicadores.
eso ya es un distorsionamiento de la autonomía de la iglesia. Yo sé que estas palabras no le va a gustar a algunos, perdón, pero la realidad de las cosas esta es, mi amado hermano, eso no es bíblico, de que una organización inventada por hombres, un grupo inventado, un grupo organizado por los hombres, venga a distorsionar la autonomía de la iglesia. Algunos se atreven a decir que la autonomía de la iglesia, lo que es, esa autonomía es limitada, que tiene su límite y que la ley es superior a esa autonomía. Eso es incorrecto, mi amado hermano, porque si Dios, o sea, el Espíritu Santo, ha dirigido a la iglesia a este término, a este punto de ser autónoma, ningún hombre puede distorsionar esta doctrina. La autonomía de la iglesia, ¿verdad? La autonomía de la iglesia. El derecho es el derecho o el privilegio de gobernarse. En el primer siglo, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo dieron a cada iglesia el derecho y el privilegio de gobernarse por sí mismas, localmente. La autonomía, pero lo que se ejercía, se practicaba en la iglesia, pero poco a poco las iglesias de Cristo, la iglesia del Señor, iban cediendo esta cualidad a las iglesias y los pueblos más fuertes, más importantes, y finalmente a la jerarquía de otros grupos denominacionales, como algún grupo que le llaman universal, que ejerció dominio sobre los otros grupos religiosos. Por ejemplo, usted se ve en cuanto a ley, hay un grupo que domina en cuanto a lo que es la personería jurídica, y otro grupo que son los mismos, únicos que retirados, también ejercen esa autoridad, del cual la iglesia de Cristo está adherida ahí y que tiene que estar sujeta por ley a esa personería jurídica. Pero en realidad, de hecho, que la iglesia tenga su propia personería de determinada organización, eso no quiere decir que le van a violentar la autonomía de la iglesia. La personería jurídica no puede violentar la autonomía. La personería lo que exige únicamente es el informe, ¿verdad? Como todo negocio, toda empresa, todo organismo vivo tiene que reportarse con el gobierno, para el gobierno tener control, pues, y luego tener algunos privilegios la iglesia. Pero no que algún hermano o alguien que haya sido elegido por un grupo de hombres que a veces votan sin saber qué es lo que están haciendo, que le llamen presidente, ¿verdad?, venga a ejercer dominio y supervisión sobre los demás hermanos. Eso es incorrecto. Está puesto ahí para servir, está puesto ahí para representar, pero menos para violentar la autonomía de la iglesia de Cristo. La autonomía, según la Biblia, la palabra autonomía, la palabra autonomía está compuesta de dos palabras: autos, que significa por sí mismo, y nomos, que quiere decir ley o regla. La autonomía es la capacidad de una iglesia de gobernarse a sí misma sin la intervención de personas u organizaciones de afuera. Repito, la autonomía es la capacidad de una iglesia de gobernarse a sí misma sin la intervención de personas u organizaciones de afuera. Vamos a considerar varios textos bíblicos que enseñan sobre esta doctrina. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Hechos 14, versículo 23. Póngale atención a estos puntos. 14, 23. Y constituyeron, dice, ancianos. Oiga bien, constituyeron ancianos, son los mismos pastores o obispos, porque la palabra episcopo es el mismo obispo, la palabra pastor del griego poimen es el mismo, presbítero del griego le da cronológica que ejerce aquel anciano en la iglesia. Entonces, hablar de un anciano, usted le puede llamar obispo, le puede llamar pastor o presbítero. Es el mismo hombre, pero no con una jerarquía superior solo por un nombre. Miramos, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Oiga bien, en cada iglesia.
Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, a quien habían creído. Los encomendaron al Señor. Esto fue por obra del Espíritu Santo. Esto fue la acción, ¿verdad? La acción del apóstol, o los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, guiados por Dios, que cada iglesia fuese autónoma y cada iglesia tuviera sus propios ancianos con su propia autoridad. Aquí miramos en Hechos capítulo 14, versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Habiendo orado, dice, con ayunos, los encomendaron al Señor, a quien habían creído. Aquí miramos, podemos encontrar autonomía en este versículo. Aquí miramos, Pablo y Bernabé ayudaron a cada iglesia y fundaron cada iglesia, pero eligieron ancianos para que cada iglesia fuese autónoma. No eligieron un solo anciano en cada congregación, ni eligieron a unos ancianos sobre varias iglesias, sino una pluralidad de ancianos en cada congregación. Miramos, ¿para qué sirven los ancianos? Dice 1 Timoteo 5:17, el para qué sirven los ancianos. 1 Timoteo capítulo 5 y el versículo 17, donde la Biblia nos dice de la siguiente manera. Vamos a estar leyendo. Y los ancianos, dice, que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos son para instruir al pueblo de Dios, para cuidar, para gobernar. Oiga bien, le vuelvo a leer, los ancianos que gobiernen bien. Entonces, ¿para qué son los ancianos en la iglesia? Son un gobierno espiritual puesto por el Señor. Que gobiernen, dice, bien, dice, sean tenidos por dignos de doble honor. O sea, que hay ancianos que pueden gobernar bien, y esa es la autonomía de la iglesia. Miramos en este texto bíblico, o sea, esto indica el obispo, y también el que anda supervisando, cuidando la iglesia local. ¿Qué gobierno? Entonces los ancianos que son en la iglesia son el gobierno local, son el gobierno de aquel lugar donde está la iglesia establecida. No que vengan otros ancianos a tener autoridad. Por ejemplo, los ancianos de Tegucigalpa, aquí en Honduras, no pueden tener autoridad sobre los ancianos de Danlí, ni los ancianos de Danlí sobre otra ciudad donde está establecida la iglesia, sea grande o pequeña. Es autónoma, es la autonomía local, la autonomía de cada congregación. Así es que los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Varios ancianos, habla de la pluralidad, ¿verdad? Deben de gobernar una iglesia, es la forma bíblica de una iglesia con autonomía. El gobierno, no puede venir otro hombre, no puede venir otro hermano a ejercer autoridad o a manipular, a ordenar una congregación autónoma, una congregación dirigida por los ancianos o líderes locales de la iglesia. Eso es antibíblico, y con esto pues se va apuntando un parecimiento a lo que es el sectarismo cuando se practican tales cosas. La autonomía. Aquí en Hechos capítulo 20, versículo 28, por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Fíjate bien la singularidad. Para apacentar la iglesia, no dice las iglesias, sino la iglesia en singular del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora podemos ver la autonomía en este versículo. ¿De cuál iglesia habla Pablo? ¿Verdad? ¿Cuál es el punto aquí? Estos obispos eran ancianos mencionados en el versículo 17, 17 en el libro de los Hechos. Estos son, verifiquemos allí, amados hermanos, 17 de Hechos, donde habla de estos obispos. La Biblia dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Estos son los ancianos que estaban gobernando esta congregación.
aquí en Hechos 20, versículo 28, se ve la autonomía de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Esto era cuando hablaba el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo en Éfeso, o sea, desde Mileto a Éfeso, ¿verdad? Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. En el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Tenemos ahí que estos ancianos eran los que gobernaban, eran los que llevaban la dirección en esta iglesia, en esta congregación. No habían otros de otro lugar que viniesen a tomar el mando o la supervisión sobre ellos. Ellos tenían su propia autoridad. Por ejemplo, Éfeso. Miramos allí desde el versículo 17. Por lo tanto, aquí miramos de Éfeso, la única iglesia que debían apacentar o pastorear era una sola iglesia de Éfeso. No les tocaba apacentar a los hermanos en Siria o Macedonia o Acaya ni en Roma. Por lo tanto, la iglesia en Éfeso tenía la autonomía. No la tenían los de la iglesia de Jerusalén sobre ellos, no la tenían en ningún otro lugar esta autonomía. Estos ancianos les tocaba defender la iglesia de los lobos rapaces mencionados en el versículo 29. Nadie puede venir a cuidar otra congregación. Nadie puede venir a tener el cuidado persona por persona, familia por familia. Solamente los ministros de la iglesia local. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, habla de esta autonomía. Dice 5.2, aquí habla de la autonomía. Aquí dice, habla de la autonomía de la iglesia. Apacentad, dice la grey, de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Pedro aquí miramos que pidió a los ancianos de cuidar la grey de Dios, que estaba entre ellos, no otra que estuviera fuera de ellos, entre ellos localmente. La grey es la iglesia de Dios. La grey, aquí miramos la, no dice las grey o las iglesias, dice la grey, es singular. Sería la iglesia local. Cuando dice entre vosotros se refiere a una iglesia local. La carta de Pedro era universal, pero para cada cristiano, ¿verdad?, pertenece a una iglesia local. Cada grey de Dios era y es y debe de ser autónoma. Ninguna organización, ningún grupo puede venir a manipular la autonomía de la iglesia. Si la iglesia de Cristo tiene una sola personería jurídica, cumplamos con los reglamentos establecidos por la ley. Pagar nuestros impuestos, pagar la afiliación correctamente, ¿verdad? Pero, le reitero, ningún presidente de personería jurídica es jefe de ninguna congregación, ni de ningún predicador, ni ningún grupo de ancianos en algún lugar. Así es que no deben de equivocarse los presidentes de la personería jurídica, que ellos tienen la autoridad o que tienen supremacía sobre los demás. Esto está totalmente incorrecto. Tienen que ser humildes y tener una mentalidad positiva, de servir, ¿verdad?, de servir y no beneficiarse, sino beneficiar a los demás con la sabiduría que Dios les ha dado y por la confianza que se ha depositado en ellos una organización de la personería jurídica. Algunos dicen, este culto, esta organización es de la personería jurídica, aquí nada que ver con la iglesia. ¿Cómo no va a tener nada que ver con la iglesia? Si hay 2 o 3 miembros de la iglesia, ya está la iglesia ahí. Y si hay 50 o 100 o 150, ahí está la iglesia. Entonces no hay que equivocarse, siempre es la iglesia, ¿verdad? Tiene que ver siempre la iglesia, porque la iglesia tiene que estar sujeta a la ley civil. Pero, les reitero, los organizadores o organización de la personería jurídica, cuando se hace de una forma globalizada o nacional de todas las iglesias de Cristo, no deben de sobrepasarse, no deben de creerse superiores, créanse servidores, nada más, pero no hay que distorsionar la autonomía de la iglesia local donde quiera que está. Así miramos que la única manera de que la iglesia está sujeta a la ley de Dios, tiene que obedecer la ley de Dios, ahí sí, ¿verdad? Esa es la autonomía, la limitación de la autonomía, que tiene que estar sujeta a la ley de Cristo, a la ley de la libertad, según Romanos 8.2, y tenemos Gálatas 6, versículo 2, ¿verdad? Miramos nosotros.
Nosotros, mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado sobre ese punto, ¿verdad? De no violentar la sana doctrina, de que no se violente la autonomía de cada iglesia. He observado muchas organizaciones, varias organizaciones de la iglesia cuando se reúnen, cómo hablan, cómo actúan, cómo las personas cuando les tocan la parte material tienden a formar como discusiones, como pleitos, como que si fuera un negocio, ¿verdad? Eso está completamente incorrecto y es tiempo de que los predicadores de la Iglesia de Cristo abramos bien los ojos y ver esto y tratar de corregir ese punto, porque la Iglesia puede estar al borde de perder su correcta doctrina, su doctrina correcta o su autonomía por estas actitudes, apoyándose en una personería nacional. Yo estoy de acuerdo en que estemos afiliados para cumplir la ley civil y también pagar el impuesto que se pide mensual, pero le reitero, no que nadie tenga la autoridad de venir a quererme manipular o dar órdenes a la congregación que yo trabajo, no se lo voy a aceptar absolutamente a nadie, siempre y cuando se cumpla. Me puede decir el presidente de la personería, hermano, usted ya pagó este año, y si no ha pagado, por favor, hermano, aquí está el recibo. Correctamente, estamos muy de acuerdo, pero no decirme, usted se me va a reunir aquí a tales y tales horas, lo espero, y rápido, no, de ninguna manera. La única autoridad que hay sobre la iglesia, según Colosenses 1:18, es Cristo. De ahí ningún hombre. Él es la autoridad, y cuando la iglesia está organizada con sus ancianos, es autónoma. Ahí la autoridad es en la iglesia local. Por eso hay que tener mucho cuidado sobre estos temas. Algunos pueden mencionar el caso de Hechos capítulo 13 o 15, donde se habla de un concilio, pero fue la traducción Reina y Valera. La Iglesia de Cristo nunca ha tenido concilios. El único concilio que se menciona en la escritura es el concilio de los judíos, que pues se pusieron de acuerdo en condenar a Cristo. Así es que, por ejemplo, nosotros tenemos en Hechos 13, 1 al 3, Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo por la iglesia de Antioquía, Hechos 13, del 1 al 3, pero los hermanos en las iglesias que fueron establecidas por esta obra misionera no tenían, podemos decir, a la iglesia de Antioquía como la iglesia madre, sino que cada iglesia nueva estaba desde su nacimiento con una autonomía. No tenían una iglesia madre, una sede madre, o que una iglesia fuera hija de otra, de ninguna manera. La iglesia de Cristo, ahí está la autonomía, pero no que otra congregación, por grande que sea de otro lugar, venga a tener autoridad sobre ella. Así es que solo las iglesias sectarias tienen un supervisor general. Solo las iglesias no escriturales son las que ejercen leyes sobre las otras y tienen dominio sobre los pastores, los cambian cuando quieren, venden las propiedades cuando quieren y como quieren. Pero la iglesia de Cristo no es ningún grupo no escritural, es la iglesia comprada con sangre derramada en el madero, allá en el Gólgota. Es la iglesia verdadera, la iglesia del Señor, a la cual nosotros pertenecemos. Así es que podemos ver esto tan importante, que pueden decir algunos que cuando la iglesia recibe ayuda de otras congregaciones, como cuando se patrocina a algunos predicadores, que esta iglesia sí puede tener autoridad sobre la iglesia a la cual tiene patrocinada con algunas becas o con algún tipo de ayuda económica, ¿verdad? Esto no es bíblico, porque cada iglesia de Cristo sabe bien esto y no va a destruir la propia, o sea, la sana doctrina, ¿verdad? La sana doctrina que es en Cristo Jesús. No la van a destruir. Por ejemplo, aquí en Danlí vienen unos hermanos de otro país a visitarnos. Son hermanos colaboradores, pero ellos se vienen a sujetar a la autonomía de la iglesia. Aunque no hayan ancianos, ellos siempre piden consentimiento a lo que van a hacer de los líderes de la iglesia, los predicadores de la iglesia, o el predicador de la iglesia. Y de esta manera la persona, los norteamericanos, podemos decir, o de otro país que vengan, puede ser de España, de Europa, de Sudamérica,
de donde sea, siempre vienen a sujetarse a la autoridad local de la iglesia, ¿verdad? Entonces, eso es bíblico, ¿verdad? Que la autonomía no puede ser violentada por nadie. Allí pues nosotros podemos ver ejemplos. Estoy buscando un texto bíblico donde el apóstol Pablo dice que él como misionero había despojado a otras congregaciones para recibir apoyo. No tiene nada de malo que otra congregación apoye monetariamente o alguna bendición material o espiritual a la iglesia local. No está violentando su autonomía, sino que nos debemos de amar como hermanos, nos debemos de respetar los unos para con nosotros. Mire aquí en 2 Corintios 11:8, he despojado a otras iglesias, dice Pablo, recibiendo salario para servir a vosotros. Aquí miramos nosotros que el apóstol recibía apoyo de otras iglesias, de otras congregaciones más fuertes. No tiene nada de malo ni que le va a ejercer autoridad a una congregación sobre otra solo porque le colabora en lo económico o con algunos predicadores. Eso es una colaboración, que si usted está en una iglesia grande puede ayudar a una iglesia pequeña para que vaya haciendo pues crecimiento, para que vayan recibiendo pues apoyo en este sentido que se necesita tanto, pero de esta manera no es que va a ejercer autoridad o va a violentar la autonomía de la iglesia. Oiga bien, que fuera así, que alguien quisiera tener autoridad sobre una congregación porque la apoya económicamente, pues le está ejerciendo algo. Puede tener una base, pero alguien que ni siquiera apoya una congregación en nada y que no le ha servido en nada y que venga a querer a tomar autoridad sobre los predicadores de la iglesia o sobre el líder de la iglesia que está al frente trabajando, hermanos, eso no es nada correcto, es un pecado, una carnalidad. Entonces, eso es lo que les quería comunicar. Hay que tener cuidado. La autonomía de la iglesia, la doctrina de la iglesia puede ser que esté siendo violentada en este sentido cuando miramos nosotros que algunos, ¿verdad?, andan supervisando y queriendo dar órdenes a las congregaciones basado en que fueron elegidos como un presidente de una personería nacional. Así que hay que tener cuidado los que van a servir ahí, que sirvan de una forma espiritual, de una forma humilde, pero no de una forma como creyéndose ser jefes de los demás. Se han elegido estos personajes para que representen, ¿verdad?, la personería de la iglesia, pero no con otros puntos personales. Que Dios les bendiga. Ha sido un placer, ha sido un gozo haber compartido con ustedes este tema. Y con esto pues no es que estoy imponiendo nada, solo estoy aclarando que la iglesia, cada iglesia local es autónoma. Y si un Colosenses 1:18, la única cabeza como rey y señor de cada uno de nosotros tiene un solo nombre, como dice Hechos 4:12, que es sobre todo nombre. Y Filipenses 2:10 dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. O sea, quien tiene toda autoridad en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra y en cualquier parte, Jesucristo, y Él es la cabeza de la iglesia. Donde quiera que esté, sea una iglesia pequeña, mediana o grande. Que Dios les bendiga.